Como hemos dicho y saludamos primero a John y a este esfuerzo de la Feria de la Tradición Oral y las Lenguas Indígenas en Huancayo, un tema sumamente importante y relevante. Decíamos que hacer historia contemporánea en el Perú plantea varias dificultades y también oportunidades. En un país multiétnico, de múltiples lenguas que se hablan con diferentes áreas geográficas, algunas todavía bastante aisladas, las diversas sociedades que la ocupan generan diferentes historias y diferentes eventos y también diferentes interpretaciones de lo que son estos eventos. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos del Perú es una especie de forzar una realidad homogénea que no existe. En tiempos simultáneos ocurren eventos diferentes y como dijimos, estos eventos tienen múltiples interpretaciones. Entonces, esto plantea una pregunta. ¿Quién tiene el derecho de contar el pasado de lo que llamamos el Perú y sus comunidades? ¿Cuál es el papel de los historiadores, en este caso los antropólogos, los lingüistas, la gente que trabaja en literatura? Y acá viene una pregunta que está muy en boga en estos tiempos, si la descolonización de las ciencias sociales también debe incluir la descolonización de la historia. Porque es imposible seguir con una interpretación de la historia narrada por un solo grupo étnico, que es el grupo dominante que ligado a Lima y ligado al poder. Entonces, nosotros como la gente que trabaja más cerca de las comunidades, nos hemos puesto el desafío de entender cuáles son las interpretaciones y cuáles son los eventos que han sido fundamentales en la vida de estas comunidades. Entonces, cuando empecé este trabajo en los 70, me propuse hacer una historia de los de abajo, una historia de la gente común, partiendo de historias de vida de gente, que a partir de varias historias de vida podía reconstruir la historia de una comunidad, y no solo eso, sino la de un evento político que fue trascendental incluso para el Perú. Este trabajo lo empecé recogiendo historias de vida, pero luego encontré un hecho, me centré en un solo hecho que fue las guerrillas de 1965, que fue un hecho que marcó fuertemente a la vida de los Ayánicas de la Selva Central, un evento muy mal registrado por la historiografía oficial de Lima, pero lo que había muchísima material entre los sobrevivientes de ese evento, es decir, los Ayánicas y Nomachigengas. eh, Me propuse registrar todas esas historias y también aumentar el valor de ellas al verificarlo con informes oficiales, notas de prensa y testimonios de gente que había sido parte de esto, que habían sido no ayánicas. Y por supuesto, la importancia de la gente del Mantaro ha sido siempre muy relevante para la historia de los Ayánicas y Nomachigengas. La misión de Pangoa ha estado íntimamente ligada a los pueblos del Mantaro y por eso siempre estimulo y me gustaría que haya más gente de Huancayo y de las universidades del centro que se interesen por la selva central porque es un espacio político social que es muy relevante para la historia misma del Mantaro. Este último libro que publiqué, que es sobre mito, historia y literatura, tomé un camino, un atajo. Tomé una pequeña novela muy desconocida en el mundo literario de Lima, de una escritora que se basó en historia oral. Ella reconoció y recogió la historia de un líder ayáninca, que es Isate Atahualpa, que fue muy importante entre el 68 y el 75. Fue un hombre que participó activamente en los esfuerzos del gobierno por organizar las comunidades indígenas. Ustedes se acordarán lo que fue Sinamos. Entonces, él fue un activista político muy importante que también se enfrentó al paternalismo organizativo del gobierno y propuso agendas que hoy todavía nos sorprenden por las actuales que son. Entonces, partí de la novela de ella para recuperar lo que había sido esa parte de la historia y luego tuve la fortuna y tuve el honor de conocer a Quesisate Atahualpa y luego de muchas horas de sentarnos juntos y conversar logré hacer una pequeña biografía de él de esos años
que también están incluidas en el libro, y luego hice un análisis general de todo, de los dos, contrastando su versión y la novela, pero también verificando muchos de los eventos que ellos contaban, a ver qué nivel de documentación había, y encontré que muchos de estos eventos habían sido documentados por los medios nacionales, la prensa, el correo, eh, por supuesto, con la visión típica que tenía y sigue teniendo los medios de Lima sobre la Amazonía, que es el exotismo. Siempre buscar el lado exótico y no al individuo político que es realmente el indígena. Los medios de comunicación y a veces también los medios académicos siguen repitiendo ese modelo, ese estereotipo del salvaje, de la gente desorganizada y de la gente apolítica, lo cual, haciendo historia oral y trabajando con las comunidades, se encuentra que esto no fue así, que las comunidades participaron políticamente y fueron determinantes en cambios sociales. Por ejemplo, en la guerrilla de 1965, donde los ayánicas y nomatseguengas participaron activamente, los que estaban en esa zona de Pangoa, con mucha participación también de activistas y militantes políticos del Mantaro, eh, tuvo un efecto enorme en la política nacional, porque fue el ejército que fue ahí a reprimirlos, quien luego dio el golpe de Estado el 68, hizo la reforma agraria y hizo también la ley de comunidades nativas, que es lo que nos permite hoy todavía tener comunidades indígenas en la selva peruana. Entonces, un evento que fue muy local tiene un impacto enorme a nivel nacional, y lo que encontré que era un evento muy poco documentado y que no había la visión de los que habían participado, de las comunidades que habían participado. Entonces siempre he seguido esa línea de trabajo. Entonces empecé con este evento del 65, pero luego con el último trabajo sobre mito y literatura, pasé al 68, que fue ya el gobierno militar instalado, y las dos visiones, ¿no? La visión que tenía el Estado y la visión que tenían los propios indígenas a través de su líder, que es Izate Atahualpa, que como lo dije, tuve el honor de compartir con él muchas horas de conversación y también compartir con él nuestra presentación del libro en San Marcos, lo cual fue una sorpresa para muchos académicos que pensaban que Izate Atahualpa era un mito, que no era un personaje real que había existido. Entonces, no sé que tenemos problemas de comunicación en estos días con el tema de Internet, entonces no quiero tampoco extenderme mucho, solamente a insistir sobre las posibilidades enormes que tiene la historia oral y también la obligación que tenemos como científicos sociales y como activistas de recuperar la historia oral, porque ahí hay una riqueza y hay un lado de la historia que ha sido permanentemente marginado por esta historiografía oficial de retratar a los indígenas como gente sin Estado, gente sin organización política, gente sin cultura. Nosotros hemos visto que en nuestro trabajo durante tantos años, que sí, estos pueblos que llamábamos pueblos sin historia, tienen su propia historia. Es una historia oral, una historia que hay que recogerla, hay que sistematizarla, hay que interpretarla. Y eso es uno de los grandes trabajos que uno tiene como científico social. No es solamente recoger las narraciones, sino hacer también una hermenéutica doble, hacer como mirar por arriba del hombro de la persona que nos narra y hacer una hermenéutica de la interpretación que hacen ellos de los eventos. O sea, es un proceso doble de interpretación. Y surgen informaciones sumamente interesantes que nos pueden dar una visión menos colonial del Perú, menos vertical, de que toda la interpretación parte de Lima y que los pueblos no tienen su propia interpretación de los eventos. Yo pienso también avanzando en un proceso hacia la democracia. Es importante tener la opinión de nuestros coterráneos, nuestros compatriotas indígenas,
que ha sido parte de la gran historia o de la historia oficial, como contaba con los eventos del 65, pero a los cuales nunca le fue reconocido ningún mérito. Entonces, acá hay un trabajo también de descolonización de la historia, de reivindicación de esas comunidades como protagonistas y creo que esto es una gran oportunidad para la gente de Huancayo, que tiene una ubicación geográfica privilegiada por el acceso a la selva central, que tiene una historia enorme de vínculos con la selva alta. Los vínculos del Mantaro con Pangoa, eh, enorme de riqueza, pero también muy temprano, estamos hablando de 1560, ya había intercambios, siempre hubo intercambios entre sierra y selva. La historia de ese tipo, Pangoa, está marcada fuertemente por colonos que venían de Andamarca, Comas y de toda esta región. Entonces, me alegro mucho, es un privilegio para mí estar con ustedes en este evento. Espero que lo disfruten, que encuentren mucha información. Agradezco nuevamente a John, que hace un trabajo encomiable en publicar este material en su editorial. Y espero que disfruten la feria y que tengamos la oportunidad algún día de conocernos en persona. Gracias.